Me confirmo, están viendo la presentación, ¿no es cierto? Porque yo no la veo, pero... Sí, señor. Sí, señor, Yo sí sí se la ve. veo. Listo. Yo sí la De veo. pronto es por lo que Señor. el profe está exponiendo, por eso no Se la ve puede un ver. poquito como Quizás. distorsionada, pero sí se ve. Sí, listo. Bueno, apreciados estudiantes, un cordial saludo. Bienvenidos a este segundo CIFAS Nacional de Curso de Acción Psicosocial y en la Comunidad, donde estaremos desarrollando temáticas que están relacionadas con el paso 3. Recordemos que en este paso 3 estamos llevando a cabo ya estos instrumentos de trabajo comunitario que nos permite hacer esa contextualización frente al territorio. Y pues muchísimas gracias por la participación a este espacio de acompañamiento sincrónico. El tema, pues la redefinición del concepto de comunidad, territorio y territorialización. Pasamos a la siguiente, ¿es tan amable? Em, Como bien saben, en cada uno de los encuentros hay dos docentes que nos están ayudando a dinamizar estos espacios. Ya hemos escuchado varios de ellos. En el día de hoy nos estará acompañando la profesora Doris Mier desde el CECAP Corozal y también la profesora Erika Palacios desde el CECAP Quibdó, quienes van a abordar estas temáticas. Sí, a diferencia de, digamos, los otros, hoy particularmente sí necesitaríamos que finalizáramos a las 5, porque a las 5, para quienes recién se están conectando, les invitamos para que se conecten por YouTube al lanzamiento del cuarto Congreso Internacional de Psicología Social Comunitaria, que se llevará a cabo el día de hoy. Entonces, con esto, pues le doy la palabra y la bienvenida inicialmente a Doris, quien va a abordar esta primera temática. Muchísimas gracias y pues que este sea también un espacio de apropiación disciplinar y de interacción frente al desarrollo de la actividad que se está llevando a cabo. Buenas tardes, director, compañeros, estudiantes. Un placer. ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Señora, le estamos Bueno, escuchando. Sí, señora Doris. bienvenidos a este espacio. En el día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante que es hacia la reedificación del concepto comunidad. Para poder abordar este tema, vamos a explorar conocimientos previos. En el chat le voy a compartir una serie de preguntas que a lo largo de esta explicación vamos a ir dando respuesta. En primera instancia, tenemos que tener presente, bueno, cuál es el papel que tiene la comunidad en la psicología comunitaria. Segundo interrogante, ¿la vida en comunidad es una necesidad humana esencial? Tercer aspecto, ¿cuáles son los componentes mínimos necesarios para abordar el concepto de comunidad? ¿Y qué comprende por una comunidad saludable? Es importante que cada uno de ustedes, en el espacio donde están, vayan dando respuesta a estos interrogantes para poder hacer este espacio como más dinámico, más interactivo. Vamos a comenzar con la explicación el papel de la comunidad en la psicología comunitaria. Tenemos que tener presente que uno de los problemas actuales que se ha presentado en la psicología comunitaria es ese concepto, esa reestructuración de lo que es comunidad. A lo largo de la historia, la comunidad tenía una serie de connotación o definición que iban ligadas especialmente a lo que era la palabra territorio o ubicación geográfica. Más que todo, al definir comunidad, se le hacía énfasis en esa ubicación geográfica o en el territorio donde se encontraban inmersas las comunidades. Se afirma o se define que la noción de comunidad va más allá de ese espacio geográfico, de ese espacio de territorio como tal. Actualmente, para definir comunidad, se ha
enfrentado a una serie de cambios que tienen que ver con esas transformaciones sociales, con esas transformaciones tecnológicas, culturales y sobre todo esa relación que existe entre las personas. En esos momentos históricos, como lo señalaba Vidal, ustedes alcanzan a Sánchez Vidal en el 1966, donde él nos decía que comunidad pasó por esas transformaciones y al comenzar a definir comunidad tenemos que tener en cuenta la relación de ese apoyo, de esa interacción cultural. En el siglo XXI se comienza a reevaluar y actualizar el concepto de comunidad para abordar más que todo las realidades que se presentan en cada uno de los contextos. Se hace una reflexión muy crítica a ese concepto de comunidad donde se dice que el psicólogo comunitario no solamente va a una comunidad a establecer la parte geográfica, sino a reevaluar muchos aspectos que tienen que ver con las acciones o el proceso de acción psicosocial. Aborda problemas sociales, culturales, fortalece los vínculos afectivos y sobre todo actualmente se comienza a hablar de la salud social comunitaria, que es un programa de la salud mental comunitaria, que es algo que realmente nos ha contribuido y que actualmente la comunidad hace énfasis en eso. Se habla también de esa cohesión social. Entonces, si podemos analizar el papel de la psicología de la comunidad, en la psicología comunitaria, es fundamental y realmente se ha venido en una serie de transformaciones, en una serie de cambios, donde no solamente tenemos que definir comunidad como ese espacio geográfico, ese territorio, sino va más allá y se le agregan unos ingredientes que son la parte tecnológica, la interacción social, la salud mental comunitaria y actualmente se tiene muy presente lo que es esa conexión emocional entre los miembros de una comunidad. Es muy importante en el segundo interrogante, la vida en comunidad es una necesidad humana esencial. Tenemos que tener presente que el ser humano por naturaleza es un ser social y que eso es definido desde las ciencias sociales. Cuando hablamos de, por lo menos como nos señala Amelio Blanco en el 1993, él nos decía que la vida en comunidad es algo que realmente nos favorece esa conexión social y que el ser humano desarrolla una parte psicológica emocional en en esa interacción con las comunidades. Él dice que es importante esa interacción con los miembros de la comunidad porque favorece esos vínculos afectivos. Hay un efecto negativo de la desintegración social. Cuando hablamos de una desintegración social, hablamos que hay un efecto negativo en lo que tiene que ver con en la comunidad como tal, como lo reafirma Aplio Sánchez en el 1998, donde respalda la importancia de la vida comunitaria. Él decía que para tener salud mental es importante tener una interacción con los miembros de la comunidad. La desintegración social o el poco contacto con la sociedad lo que origina es ese desequilibrio en la parte emocional y puede originar trastornos emocionales como la ansiedad, la depresión. Incluso unos ejemplos claros fue lo que nosotros vivimos en la emergencia sanitaria con el COVID-19. Este es un ejemplo claro que la desintegración social genera esos efectos negativos en lo que tiene que ver con la interacción social. Si vimos en el COVID, muchas personas estuvimos aisladas y poco contacto con la sociedad, con los integrantes de una comunidad y que es, según las estadísticas, una de las emergencias que dejó fue lo de la salud mental. Entonces vemos que reafirmamos esta teoría que si nosotros no tenemos contacto con los integrantes de una comunidad, no tenemos esa vida social, ¿qué es lo que se origina? Un desequilibrio en nuestra parte emocional y se ve afectada. Y ahí es donde se pueden desencadenar muchos de los trastornos emocionales. Entonces damos el efecto negativo de la desintegración social se debe más que todo a esa desconexión que tenemos con la sociedad. Hay otro tercer aspecto del hambre de comunidad. Como lo respalda Chavil en el 1981,
el sentido de solidaridad, de pertenencia, de integración, de influencia, de conexión emocional. Y hay una sociedad contemporánea que busca esa conexión de la sociedad que está en aumento, en que nosotros tenemos que estar con esos grupos de apoyo, nos respaldan más que todo esa interacción con la sociedad y la participación que tengamos nosotros con las comunidades donde nos encontremos como tal. Entonces la vida en comunidad sí es una necesidad esencial, es una necesidad, se ha convertido en una necesidad que tenemos los seres humanos, más que todo en la parte emocional y también en muchos aspectos de nuestra vida. Y cuando hablamos de relaciones sociales, hablamos de comunidad, no podemos dejar a un lado las relaciones con las redes sociales. Las redes sociales se han convertido en un eje principal en esa interacción con nuestra comunidad. Realmente ya podemos hablar de comunidades virtuales, donde no necesariamente tienes que pertenecer a un territorio físico, sino también hablamos de una parte tecnológica, donde es importante, sobre todo, por lo menos tener ese contacto con las redes sociales. Un ejemplo claro es lo que nuestra universidad nos brinda. Si nosotros, la UNAD es una universidad virtual, pero realmente tenemos esa interacción, ese apoyo, nos podemos comunicar, tenemos ese vínculo, sentimos que tenemos ese vínculo y a pesar de que estamos en distintas partes o regiones de Colombia y del mundo, sentimos que estamos conectados y eso lo hablamos de esa comunidad, esa conexión a través de la tecnología y que cuando necesitamos una red de apoyo estamos ahí a través de las diferentes plataformas y la universidad también nos ofrece esa plataforma humana donde tenemos que si necesitamos un problema de pronto o una dificultad emocional nos podemos comunicar con diferentes personas y podemos comunicarnos y expresar lo que sentimos y nuestras emociones. Entonces queda claro que la vida en comunidad realmente se ha convertido en una necesidad, tanto en nuestra parte emocional como en todos los aspectos de nuestra vida. Ahora vamos a reafirmar y vamos a mencionar 4 ejes fundamentales que son importantes para poder definir o hacer un análisis de lo que es el concepto de comunidad. Tenemos un primer eje que es la distinción entre el concepto de comunidad y su valoración. En la definición de comunidad realmente han existido diferentes dificultades, como lo mencionaba anteriormente. La psicología comunitaria ha tenido muchos cambios y sobre todo en el concepto de comunidad, donde se han cambiado muchas esas teorías y al definir comunidad se han confundido los conceptos teóricos que ya están relativamente argumentados y hablamos actualmente o queremos construir un concepto de comunidad basado en el estado ideal. Para poder definir esa comunidad en el estado ideal, debemos responder a las necesidades que se encuentran en el contexto donde se encuentra inmersa la comunidad. Debemos desarrollar esa comprensión reflexiva, realista, que deben de abordar cada una de las comunidades de acuerdo a las problemáticas que se encuentren. Existen unas raíces históricas, sí, como lo respaldan muchos sociólogos como Tommy, Durkheim, Weber, donde realizan diferentes reestructuraciones o aportan significativamente al concepto de comunidad cada uno de ellos. Por lo menos Tommy nos decía que establece una dicotomía entre el afecto mutuo y la cooperación en la definición de comunidad. Es importante, al definir comunidad, es importante sumarle el ingrediente de cooperación, de solidaridad, de lazos, de afecto, de conexión, de vida comunitaria. Durkheim nos decía que abordar el concepto de comunidad es importante tener esa interacción y sobre todo tener en presente la conexión social. Y va a hablar de una solidaridad orgánica donde la sociedad cumple un papel fundamental. Keber nos habla de un sentido de pertenencia, de una comunidad subjetiva que es de acuerdo al contexto, al ambiente, a la parte donde se encuentren los integrantes de la comunidad. Así va a ser el sentido de pertenencia y el apoyo mutuo.
Entonces, en pocas palabras, el primer eje de análisis nos habla de que para poder hacer una definición de comunidad tenemos que abordar varios aspectos que son importantes y hay una necesidad de tener un concepto flexible y basado al contexto, a las realidades y a la parte subjetiva que compone cada comunidad. Existe un segundo eje que habla de la relativización del enraizamiento territorial de las comunidades. ¿Qué comprende este segundo eje? Que es totalmente fundamental. Él nos habla de un autor, Klaus Jäger, en el 1999, nos afirma y critica que la definición tradicional de comunidad que históricamente se venía replanteando está fuertemente ligada con el territorio geográfico, que no necesariamente tiene que estar ligada a ese territorio geográfico, sin que es la parte física, sino que también se tiene que tener presente esa influencia de las problemáticas que existen. Entonces comienzan a replantear que el autor no niega la importancia de hablar de una parte de territorio o aspectos geográficos, sino que hay que sumar a una construcción de identidad de esa comunidad. En pocas palabras, sugiere que el concepto de comunidad trascienda los límites territoriales, que reconozca la formación de comunidad basada en esa conexión con la interacción común o la identidad compartida o los intereses compartidos. Habla de esa comunidad contemporánea donde hay transformaciones como la relación y el organismo y el apoyo mutuo que existe en cada integrante de la comunidad. Entonces, no es dejar a un lado la palabra territorio, pero ir más allá de ese contexto territorial. Hablamos de un tercer eje que también es de sumamente importante, que nos habla de las necesidades de enfatizar las dimensiones subjetivas e intersubjetivas en el concepto de comunidad. Volvemos a mencionar a Weber en el 1964, propone la dimensión subjetiva que puede ser considerada como un elemento más, incluso un elemento más, e incluso como un elemento esencial en la definición de comunidad. O sea, el concepto de comunidad tiene que ir basado al sentido de comunidad, que se refiere a ese sentimiento de pertenencia, al rol de relacionarse, al apoyo mutuo que existe entre los integrantes y lo que puede pasar, que no se puede confundir como tal. Se habla también de que existe esa relación con el sentido de comunidad, influye mucho lo que tiene que ver con la pertenencia en una red de apoyo constante con cada uno de los integrantes de comunidad. McClever y Chavis hablan de 5 componentes esenciales del sentido de comunidad, que es la membresía, la influencia bidireccional, la integración, la satisfacción de necesidades y la conexión emocional compartida. Cuando hablamos de membresía, es cuando nos sentimos parte de una comunidad, cuando realmente estamos en esa conexión emocional, esa seguridad, cuando nos identificamos plenamente con ese grupo, con esa comunidad esencial, con esa comunidad específica. La influencia bidireccional se refiere a esa integración activa que yo tengo como miembro en mi comunidad y que realmente me ayuda a dinamizar lo que tiene que ver con los aspectos de las comunidades y que eso me lleva a una integración. La integración es cuando yo voy más allá, cuando me integro, cuando realmente no estoy solamente ahí haciendo, sino en la comunidad, sino que también estoy integrado y estoy apoyando, estoy
colaborando con las comunidades para lograr un fin en común y satisfacer esas necesidades básicas. La satisfacción de las necesidades básicas es cuando nosotros como comunidad queremos satisfacer con las necesidades básicas, como lo hablaba Abraham Maslow. Todos los seres humanos tenemos necesidades y que si lo hacemos en comunidad, en grupo, se satisfacen de una manera más rápida y más acorde. Y esa conexión emocional compartida, se habla de esa presencia con esa conexión emocional con cada uno de los miembros de la comunidad que desarrollan a través de la interacción, de la historia, de esa conexión emocional y esos lazos comunitarios. En este tercer eje, lo que nos quiere decir es que nosotros al momento de hacer ese concepto, definir comunidad, tenemos que ser muy subjetivos y tenemos que buscar el sentido de esa comunidad. Tenemos que tener presente que existen unos elementos, unos componentes que nos ayudan a ese sentido de comunidad, como es la membresía, la influencia bilateral, la integración, las satisfacciones de las necesidades básicas y la conexión emocional compartida. Entramos a el cuarto componente que nos ayuda a explicar, cuarto eje que nos ayuda a explicar sobre la relativización de las nociones de continuidad y permanencia y de adscripción exclusiva de una comunidad. En este cuarto componente se habla de una flexibilidad en la dimensión temporal. ¿Qué nos quiere decir esto? Que realmente para definir comunidad tenemos que tener flexibilidad en todos los aspectos relacionados con la pertenencia de las comunidades. Debe ser algo que realmente esa pertenencia debe ir más allá de lo temporal, en el tiempo, tiene que trascender los límites, debe abordar lo que está relacionado con las realidades actuales, los cambios comprometidos o compartidos en la comunidad como tal. También se enfatiza en esos aspectos relacionados con la agrupación humana, con la conexión, con la pertenencia en que tiene cada uno de los integrantes de la comunidad y realmente hay cambios en la definición de comunidad. Esos cambios deben de reunir unos propósitos fundamentales, una identidad a largo plazo, debe ser multifacético, de pertenencia en la comunidad y lograr esa conexión emocional. No exclusividad de pertenencia, lo que nos quiere decir esto que al definir comunidad debe de integrarse en los valores, en la experiencia, en la flexibilidad personal, adaptarse a las identidades y la resiliencia es de suma importancia y el apoyo social. Las consideraciones éticas es importante al momento de definir comunidad, porque en toda comunidad tiene que haber inclusión, equidad, respeto, autonomía, promoción de diálogo, responsabilidad comunitaria. Entonces, este cuarto eje agrega un ingrediente fundamental que es las consideraciones éticas que se debe de tener al momento de definir comunidad. También tenemos que hablar de esa flexibilidad en el tiempo, que no podemos tener un concepto que se vaya a perdurar en el tiempo de comunidad, sino que se va cambiando de acuerdo a las problemáticas que vayan surgiendo en las comunidades y sobre todo no deben de ser exclusivos en la pertenencia como tal. Si analizamos estos cuatro ejes, realmente todos llevan a algo que hay que definir comunidad, hay que replantear un concepto de comunidad basado más que todo en las realidades, basados en el contexto, basados más que todo también en esa conexión emocional, agregando nuevos componentes que hacen parte del día, de lo que estamos ahora en nuestra sociedad, como es la parte tecnológica, como es la parte de inclusión, como es la parte del sentido de pertenencia, como es la autonomía, los diálogos y sobre todo los valores. Entonces, eso es lo que nos quiere explicar los cuatro ejes. Hablamos de una propuesta.
Las propuestas son factores fundamentales, hablan de tres propuestas, disculpen, que son fundamentales al momento de definir comunidad. ¿Quién nos habla de esta propuesta? Clausewitz nos habla de que existen tres elementos que son la pertenencia, la interacción y la cultura común. Cuando hablamos de pertenencia, hablamos de ese término subjetivo del concepto de comunidad y su significado. Hablamos que los miembros de una comunidad se sienten que comparten con otros miembros los valores, las problemáticas, cuando ellos se sienten parte de una comunidad, que abarcan las mismas problemáticas, que comparten las mismas metas, el mismo sentir y sobre todo se sienten identificados con esos valores que todos en comunidad tienen. Sobre todo, habla también de esas creencias que son importantes dentro de una comunidad. Cuando yo me siento parte de una comunidad, cuando yo realmente siento que cada uno de los miembros de esa comunidad compartimos algo, cuando realmente nos sentimos que nos identificamos con algo, sea cual sea la situación que se vive en cada comunidad, cuando vivimos la misma historia, las mismas problemáticas, las mismas situaciones, cuando me siento parte, estoy hablando de ese sentido de pertenencia que es importante al momento de definir comunidad. También hablamos de esa interacción. El proceso de interacción con las comunidades no solamente se refiere a la parte física compartida. Cuando hablamos de interacción, es cuando reconocemos la posibilidad de basadas en las comunidades de comunicarme, de relacionarme, de interactuar con los integrantes de la comunidad, pero no solamente de manera física, sino también de manera virtual. Aquí lo que estamos haciendo a través de este espacio, nosotros estamos hablando, interactuando de manera virtual, entonces hay una interrelación entre los miembros de una comunidad, aunque sea de manera virtual, ese contacto, esa influencia, esa comunicación y esa interacción que tenemos. Cuando hablamos de esa cultura común, es lo que nos caracteriza cuando construimos y reconstruimos a través de las comunidades. Puede ser la presencia o la representación social compartida. Es por lo menos cuando un grupo étnico comparte una historia, cuando comparte unas tradiciones, cuando comparte unas costumbres o comparte el idioma en común. Eso es lo que tiene que ver con la cultura común. Es algo que los identifica a esa comunidad o a esos integrantes de comunidad. Entonces la propuesta lo que nos quiere hacer énfasis es que hay tres elementos fundamentales y necesarios al momento de definir comunidad, que es pertenencia, interacción y cultura común. Hablamos también de una comunidad saludable. ¿Qué entendemos por esa comunidad saludable? Cuando hablamos de comunidad saludable se refiere a ese apoyo, a esa interacción con la comunidad, lo que la caracteriza, esa estructura, esa cohesión e integración con los integrantes de una comunidad en un ambiente físico adecuado. Cuando hay una interacción, hay una flexibilidad en ese entorno externo. Se refiere a esa interacción positiva entre los miembros de una comunidad. Cuando esa comunidad hay una identidad que realmente lo asumen como parte de ellos cuando alcanzan los objetivos comunes en la comunidad y satisfacen esas necesidades que son individuales, pero también colectivas. No podemos dejar a un lado esos valores, esas costumbres, esas tradiciones, esa afectividad, esa conexión emocional y sobre todo la participación social que existe. La comunidad saludable es como la comunidad ideal, es lo que realmente se pretende que pueda influenciar en una comunidad. Cuando hablamos de esa flexibilidad ética sobre el concepto de comunidad, tenemos que, al definir comunidad,
tenemos que buscar un equilibrio en lo que tiene que ver con la igualdad, la diversidad, la pertenencia, la apertura hacia el mundo exterior, la identidad, la tolerancia, la conexión y el apoyo con la libertad. Entonces, en esa reflexión ética tenemos que agregar el equilibrio entre los integrantes de la comunidad y sobre todo tiene que ser un concepto que sea inclusivo, un concepto que vaya basado en el respeto hacia los integrantes de la comunidad y que busque un equilibrio entre las igualdades y la diversidad, en la pertenencia y la apertura hacia el exterior y la identidad. Entonces, al definir comunidad, tenemos que tener presente esa flexibilidad ética que debe caracterizar a cada una de las comunidades. Entonces, apreciados compañeros, estudiantes, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento sobre cómo al momento de definir comunidad, cuáles son los aspectos que tenemos que tener presente? Los escucho. Luz Estela. Bueno, sobre la comunidad saludable y la ética sobre el concepto de comunidad, de tener derechos de personas con las discapacidades diferentes también, tanto visual, auditivo, intelectual y todas las discapacidades diferentes. Por ejemplo, yo me llamo Estela Luz, mi condición es síndrome de Down, pero soy déficit cognitivo leve. Soy muy funcional, manejo bien. Todos los tutores anteriormente en mi curso me han tratado bien. Y ahora mira, estoy bien y ya estoy en el 10º semestre de psicología y este año termino haciendo la práctica, hago mi ECAE y me gradúo. Muy bien, Estela, te felicito. Realmente es un ejemplo de resiliencia y sí, que se puede lograr a pesar de muchas situaciones y haces parte de esta gran comunidad, de esta gran universidad que te ha apoyado en el proceso y felicitaciones, sé que vas a llegar muy lejos. Entonces, muy bien por tu participación. No sé qué otro estudiante quiere participar, si quedó clara la temática, cómo podemos cambiar ese concepto de comunidad, cómo podemos elaborar una definición de comunidad y los elementos que tenemos que tener presentes. Los escucho. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Señora. Pero Sí, quedó señora. claro, cuéntenme. Sí, señora, buenas tardes, mi nombre es Rosalía Cubillos. Muy buenas tardes, Rosalía. Sí, algo que me gustó muchísimo, bueno, tiene muy buena metodología para explicarnos y enseñarnos, por eso nos queda como un poco difícil hacer preguntas porque ha quedado claro lo que nos ha dicho con respecto a lo que es la igualdad, la diversidad, y usted hablaba acerca de lo que vivimos en el 2021, en el 2020 y el 2021, que fue una etapa muy difícil porque algunos de los que nos recuperamos cuando salíamos a la calle no queríamos que nadie se nos acercara. Teníamos mucho miedo. Yo soy una persona que estuve 11 días hospitalizada en cuidados intensivos y regresé. Y cuando yo iba a la calle, yo tenía miedo. Yo duré casi 5 meses encerrada y yo no quería salir. Pero este asunto de tener que aprender a vivir en comunidad, de respetar los espacios, de que no podemos estar mirando a las personas que pronto ya nos van a contagiar, sino que tenemos que aprender a vivir, porque quizá el 2020 y el 2021 fue una época muy difícil, fue muy, muy, muy dura, muy dura. Todas las personas que estuvieron conmigo en cuidados intensivos murieron.
sobrevivimos 2 nada más. Entonces, el volver a contar esta experiencia me ha fortalecido y me ha permitido aprender a vivir en comunidad y a tener un poco más de autocuidado. Aún ha pasado esto y yo me voy en los buses con el tapabocas. Si voy a una reunión, pues me voy con el tapabocas, pero cuando ya veo que nadie tiene gripa, que nadie tiene nada de eso, entonces yo me retiro el tapabocas y empiezo a aprender a vivir nuevamente. Entonces, su explicación ha sido muy concreta y se ha entendido muy bien. Gracias, maestra. Rosalia, realmente te felicito. Qué fortuna tenerte acá, porque realmente es una fortuna que estés aquí y maravilloso. Dios es maravilloso. Ese es un claro ejemplo de lo que hablábamos sobre el efecto negativo de la desintegración en la parte social. Y esto nos recalca aún más que a pesar de que vivimos esas situaciones, esa conexión con los miembros o con los integrantes de una comunidad, realmente nos originaron a nosotros esa desconexión con la comunidad, nos origina muchas situaciones que incluso aparte de la emergencia, de la parte de salud física, también sufrimos mucho lo que fue salud emocional, el deterioro de la salud emocional y los trastornos emocionales. Es un claro ejemplo de que nosotros es muy importante la interacción que nosotros tenemos con los integrantes de la comunidad. Afortunadamente ya esto pasó, pero sí, esto nos reafirma mucho lo que nos decían en el 1983. Y realmente el vivir en comunidad es gratificante porque nos apoyamos, porque existe una conexión y un vínculo afectivo. Los seres humanos somos seres sociables por naturaleza y necesitamos de los demás. Gracias por compartir tu historia, muy valiente. Gracias, maestra. Como estoy compartiendo, no puedo evidenciar quién de pronto tiene la manito levantada. Creo que es Luceni. Sí, señora. Buenas tardes, ¿Cómo estás? Buenas profe, tardes. tutora. Bienvenida. Y en línea con la compañera, lo que comentaba, pues, y también, pues, para mencionar uno de los autores que usted habló de Krauss, dentro de esos elementos que él propone de pertenencia, entrelazación y cultura común, por ejemplo, en la comunidad donde nosotros, en la ciudad donde yo vivo, que hace parte de La Guajira, nosotros compartimos lo que son la parte étnica y dentro de esa cultura común es lo que es el respeto hacia sus usos y costumbres, su lenguaje y cómo nosotros hacemos esa biodiversidad cultural hasta comenzamos como a aprender, ¿sí? Y ya no sé si es porque nosotros hemos estado desde el inicio, nacimos acá y eso, pero cuando llegan extranjeros, cuando llegan, es tan bonito como ver cómo aman nuestra cultura, cómo ver cómo tratan como el arijuna, el guayú, o sea, esa participación de pertenencia hasta del que viene de afuera, se ven esos aspectos socioculturales y culturales, ¿sí? O sea, aparte de que mostramos nuestro territorio, nuestra cultura, digamos, la geografía, pero también la gastronomía, ¿sí? Entonces, es como, yo pienso que cada territorio se pertenece, creo que ahí es como dentro de todos esos elementos, autónomo uno, bueno, autónomo, valga la redundancia, uno se va como apropiando dentro de las comunidades. Entonces comienza uno como a expandirlo porque como son tantos autores dando sus puntos de referencia, dentro de ese concepto, una parte que dentro de la lectura que leí, que habla de que no hay algo ideal, sino porque todos tienen como fenómenos, ¿no? O sea, problemáticas, ¿sí? No hay ese estado ideal como tal. Bien. Entonces, esa estructuración de comunidad, a pesar de que va surgiendo y en el espacio, como usted decía, ella no puede ser permanente, no puede ser, dijo una palabra en específico, como que, porque vamos creciendo, vamos evolucionando en el tiempo y a través de todos esos elementos también como eh, la inclusión, ¿sí? Como nuestros indígenas, en este caso, la tecnología, cuando mencionabas la tecnología,
Entonces, el pensamiento se te abre, por eso es que ay, es difícil hacer uno el concepto inmediato porque lo que hace es una expansibilidad ante el análisis de lo que realmente es que es comunidad. Quieres abarcarlo todo y comienzas como a agarrar ideas enseguida, tan. Y vemos a nuestros indígenas que han evolucionado tanto que ya, wow, ya son profesionales, ya hacen máster, ya hacen, o sea, yo perdí en algún momento el contexto cuando me fui, ¿sí? Duré como Ujú. unos 15 años fuera de mi tierra y uno pierde, o sea, pierdes como la identidad cultural. ¿Por qué? Porque la lengua, ¿sí? Las costumbres, la creencia, pero la esencia queda. Hubo una Así es. autora que hablaba que era comunidad, es ver correr a los niños. Yo me enamoré porque yo soy muy humana, yo soy humanista. Es ver a correr, no recuerdo el autor de los que hemos, si cualquiera de los que leyó la lectura, y decía, es ver comunidad, es escuchar correr a los niños, es escuchar, eso me enamoró y me recordó a una investigadora que hay, psicóloga en Colombia que se llama hombre, que trabaja mucho con las etnias, Sandra, y se basa mucho en esa parte antropológica, étnica, cultural, de estudiar de cómo las culturas viven su vida tan tranquila y nosotros de pronto los que estamos en las ciudades no disfrutamos eso, ¿no? Entonces se trata como, como de aprender, ¿sí? De llevarse Excelente. de alguna otra manera cuando uno llega a un cierto territorio, uno aprende tan bonito esas cosas y estando aquí dentro de la presente en su propia cultura y va aprendiendo. O sea, yo aprendo de mis indígenas día a día y cuando estás con ellos, ese roce tan hermoso sale esa convivencia, sale esa apuesta a seguir con ellos, de pronto a incluirlos en la participación, de que conozcan sus necesidades, pero que ellos si te aceptan tú con el respeto, como hablaba, como la parte ética, de respetar pues todas sus cosas, uno comienza a involucrarse y te va llamando y te va llamando. Yo no sé si será identidad o será esa atmósfera de que te encanta, ¿sí? Pertenencia. Sí, pertenencia. Y bueno, es difícil realmente, disculpe la integración de tantas cositas, pero es Excelente. difícil armar el concepto porque quieres agarrar aquí y allá y hay mucho por hacer. Pues este es más que un aporte, es mi punto de vista hasta lo que voy comprendiendo. Excelente, Lucena. Realmente hiciste una descripción muy detallada del contenido y de lo que realmente queríamos que se aprendiera de esta socialización. De hecho, definir comunidad no es fácil. No es fácil porque hay que tener presente muchos aspectos y como nos señalaba al momento de redefinir esta comunidad como tal, depende mucho de esa cultura, de ese contexto. Si tomamos como punto de referencia su cultura, vemos que ellos definen comunidad de una manera muy diferente a lo que lo puede definir otra cultura como tal, porque ellos tienen su sentido de pertenencia, tienen su interacción, tienen su cultura común, tienen incluso esa parte ética que los caracteriza, que son su lenguaje, sus tradiciones, que eso es lo que tenemos que tener presente y tener en cuenta al momento de definir comunidad. Muy oportuno su aporte y muchas gracias. Realmente, muchas gracias. Y la jerarquía también es importante. Por eso es que la definición de comunidad tiene que ver, se tiene que hacer de acuerdo a ese contexto, de acuerdo a la sociedad donde se encuentre, porque recuerden que las comunidades no es estable, no es estática, mi comunidad es muy diferente a otra comunidad. Y de acuerdo a eso se tiene que establecer una definición de comunidad. Excelente. Escuchemos a Rosalía, no sé quién más está levantando la manito. Gracias, Ay, maestra. Algo que me llamaba a mí mucho la atención en ese tiempo era los trabajadores del aseo y la limpieza. Ellos forman una comunidad nada. importante que contribuye al bienestar y a la higiene de nuestros entornos. Y yo decía, ¿y por qué ellos sí trabajan y por qué nosotros sí estamos adentro? ¿Por qué ellos tienen que recoger nuestra mugre? ¿Por qué ellos no se enferman? Y yo decía, es como una estratificación,
¿Por qué ellos sí y nosotros no? Y cuando uno comprende el poder, el que ellos vivían ayudándonos a nosotros, porque si ellos no lo hacían, esto iba a empeorar. Esto iba a ser peor aún todavía. Muchas gracias, maestra. Dependíamos de esa comunidad. Realmente eso era como ellos nos brindaban esa seguridad en lo que tenemos que ver con la parte de la limpieza como tal, que era fundamental en ese momento y sigue siendo fundamental. Muchas gracias a ti, Rosalía. Liliana, y le damos paso a nuestra compañera Claudia, que va a socializar el segundo aspecto. Liliana. Buenas tardes, apreciada tutora, muchas gracias. Buenas tardes, Liliana. La verdad es que el concepto de comunidad, pues ya uno lo venía manejando de una manera como muy, como que le dijera yo, como muy reducida a lo que realmente es ese concepto. Y me llama mucho la atención el tema de la continuidad, o mejor dicho, de esas jerarquías de las que usted hablaba, y muchas veces pues no se tiene en cuenta eso cuando vamos a definir una comunidad como tal. No se tiene en cuenta la jerarquía y también la cuestión de los recursos, de la inequidad de ellos y todos esos conflictos que surgen dentro de la comunidad, pero que en sí son los que permiten la creación de esos lazos que finalmente son los que se fortalecen día a día y pues se ven reflejados en lo que es la cultura y la identidad de cada territorio. Muy bien, Liliana, excelente, muy puntual. Bueno, compañeros, no sé si alguien más para darle paso a mi compañera Erika Palacio con el tema de territorio y territorialización. Erika, bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto, compañera. Muchas gracias, compañera Doris, y un saludo muy especial a todos los participantes. Bueno, como dijo la compañera, mi nombre es Erika Palacios, estoy en este capítulo y continuando con la temática que está bastante interesante, me encanta y escuché todas las intervenciones, están muy atentos, se nota que hay un grado de motivación y eso nos agrada a todos. Bueno, entonces vamos a continuar con el tema de territorio y territorialización. Vemos entonces un concepto de territorio, obedece a la ubicación geográfica de un sitio ligado también al establecimiento de relaciones de poder en las comunidades y en el Estado propiamente dicho. También tenemos que ese espacio de gobernanza en el cual los gobiernos desarrollan su gestión. Si nos detenemos un poco a mirar este concepto, no sé a ustedes qué opinión les merece. Aquí estamos mirando o encasillando un poco el concepto a lo que es la parte geográfica y quizás un tinte un poco como el Estado o como en la parte política. Pero si nos quedamos ahí en el territorio, dejamos de lado todo lo que ustedes hablaron con la compañera Doris, ¿cierto? Comprende tú lo que es una comunidad, ¿sí? Y esa comunidad enmarca un sinnúmero de dimensiones, de aristas, de tentáculos, porque si nos vamos por el lado de la cultura, si nos vamos por el lado de la política, si nos vamos por el lado de la sociología, de lo ambiental, vemos cómo el territorio no se limita solamente a una tierra, sino a un sinnúmero de situaciones que emergen al interior de ella. Si nos vamos por el tema de la cultura, vamos a ver que aunque Colombia es un territorio, está compuesto por departamentos que a su vez tienen corregimientos, tienen pueblos, tienen veredas, y cada uno de esos espacios cuentan con una idiosincrasia. Entonces, a veces el clima es diferente. Yo estoy en el Chocó en este momento y el clima acá es un clima caliente, extremo. Acá puede estar lloviendo y puede estar haciendo calor.
pero en otras partes de Colombia hace frío o brisa mucho. Entonces, solo esa es una variante del territorio que no lo enmarca aquí en este concepto, la forma de comer, la forma de vestir, la religión, la celebración de las fiestas, la forma de escuchar la música, las danzas. Acá en el Chocó nos gusta mucho el tema de la chirimía, se llama así la danza tradicional de acá, pero quizás en el llano sea el joropo, ¿cierto? Entonces tenemos que el sanjuanero por allá por el Huila, y así en cada zona tiene como sus particularidades, y eso es lo que nos hace rico y lo que conforma el territorio. Entonces, si nos limitamos únicamente a lo geográfico, digamos que dejamos muchas cosas por fuera. El concepto de territorio, nosotros podemos decir que es un espacio que marca y que compone partes de la geografía en cuanto a lo marítimo, en cuanto a lo aéreo, lo terrestre, ¿cierto? Pero si nos aterrizamos un poco a lo que es la psicología, que es lo que nos converge a nosotros en nuestro curso, vemos que es identidad personal construida por los individuos que al final nos lleva también a construir también una identidad social. En esa orden de ideas yo les quisiera a ustedes preguntar, ¿por qué consideran que, digamos que esa identidad individual nos ayuda a través del territorio a construir esa identidad social? ¿Por qué será? Todos hacemos parte de un territorio, ¿cierto? Escucho, ¿sí? Bueno, porque a través de todas esas subjetividades que va individual, se va creando un constructo social colectivamente en donde comienzan como a surgir esas hasta políticas, a la creación de políticas públicas para su desarrollo como tal, ¿sí? A comenzar a hablar a través de sus propias narraciones y ideales de cómo pueden conquistar de pronto pues esa evolución a donde quieren de pronto llegar como territorio ideal en esa pertenencia, pues en este caso territorial, pues. Correcto, mi estimada. O sea, es como tan inevitable uno no hacer un constructo de lo que está viviendo a su alrededor, ¿cierto? En su propio entorno o cuando uno se desplaza a otra ciudad. Yo puedo decir, Dios mío, ese frío que hace en Bogotá o en Manizales o en Santa Elena, no lo aguanto. O qué rico esa brisa, o me encanta ese frío diferente a ese calor del Chocó. O sea, uno va haciendo tantos constructos y a pesar de que uno se ama su cultura también, uno va y intercambia y comparte otras culturas y también le gustan, porque también en eso está la diversidad y cómo uno se vuelve tan integral y se adapta. Sí, a pesar que uno está en un medio, uno se puede tener esa facilidad también y tiene esa posibilidad de adaptarse a otros entornos. Muy bien. Y también se ¿Podría pueden comentar algo? desestructurar las mentes, profe, porque hay gente que son muy arraigadas y llegan personas a través de sus ideales que influyen. Creo que la influencia también conquista. Correcto. ¿Sí? Y Y porque las yo he visto experiencias, ¿no? desestructurar a las estructuras. Sí, señora. Sí, señora, las experiencias que a veces no por sus propias vivencias, sino hasta la misma naturaleza. Correcto. Te hace, ¿cómo es? Cambiar, ¿sí? O la vida, la vida, lo decimos porque digamos en esos territorios donde hay un deslave, donde hay cuestiones, o sea, volver a darle esa autonomía a esa persona. Entonces, bueno, ahí se hacen otros componentes porque llegan personas como ya los que están graduados o a veces agentes de cambio que a través de su mismo corazón o, y ayudan a darle, digamos, a estas personas una motivación de vida con lo que tienen, ¿sí? Con lo que pueden. Entonces, nuevamente yo digo que la palabra me encanta porque es que viene de renovar, revitalizar, reestructurar, o sea, la resiliencia como es un concepto que de pronto han matado tanto, pero Sí. es revivir nuevamente ese pulmón que de pronto fue deslavado, arrollado, y así somos cada personita, y ahí comienza. Y yo pienso que nosotros los seres humanos nos construimos muy rápido, lo que pasa, y estamos evolucionando. Y
Mire Colombia, mírenos, nosotros hemos cambiado y vamos a cambiar a pesar de que se vean más las cosas negativas en algún momento que positivas, pero sí estamos cambiando. Correcto. Correcto, y cada día nos sobreponemos, creemos que no, yo siempre digo, por eso cuando me saludan y dicen, aprende uno a hablar, señor, estamos vivos, somos sobrevivientes del COVID, salimos adelante, estamos respirando, ya eso es ganancia, ¿cierto? Como uno mismo autorregularse, como dice la compañera, regenerarse, ¿sí? Darse uno ese ánimo, porque si en nosotros está la dificultad, también nosotros tenemos que estar de una u otra manera la solución. Aquí está Livia, ya te doy la palabra a mi corazón. Miren este concepto esta frase que las quería compartir, muy de la mano con lo que estamos hablando. Hablar de territorio no es igual que hablar de tierra, por lo cual no puede medirse ni contarse. El sujeto realiza construcciones representadas en el territorio. Livia, te escuchamos. Bueno, yo creo que muy bien ese enfoque que acaba de decir, porque precisamente era a lo que me refería, que el ser humano circunscribe a un territorio, pero muchas veces desde el sentimiento. En el caso, por ejemplo, mío, y alguien decía por allí que cuando uno no está en un territorio quizás lo valora más, y bueno, yo pues no estoy en el país, pero por ejemplo, hace muchos años que estaba en Colombia y en ese momento vivía allí y pasó lo de Bojayá. Cuando pasó lo de Bojayá, pues a mí estaba en Cali y eso fue que se me metió en el corazón un niño que miraba y se me quedó todo el espacio geográfico y ahí estaba pensando en un territorio, pero desde el sentimiento estaba construyendo algo que no se ve, que es subjetivo, pero que no sé por qué, pero siempre pienso en Bojayá y me devuelvo y me vuelvo a devolver. Esto pasó, yo creo que fue como en el 2000 o en el 2002, vimos el documental y siempre lo he tenido muy 2002. presente. Y entonces hay una subjetividad porque yo nunca he ido allá, pero la historia misma del territorio se me quedó como tan grabada que es que amo ese territorio, amo ese río, amo esas montañas, amo ese sitio en el Pacífico colombiano y pienso que hay territorios por los cuales nunca hemos pisado, pero que son nuestros de manera subjetiva y en el corazón, o sea que están más patentes y palpables, pero a veces no lo expresamos porque no tenemos la oportunidad, pero sí, el territorio es algo subjetivo y son construcciones creo que muy propias desde el ser Correcto. humano y desde el sentido de pertenencia. Eso era lo que quería decir. Muchas gracias, Livia. Dime, Rosalía. ¿Te bañas? Gracias. Yo me bañé temprano. Rosalía, ¿ibas a decir algo? Ay, sí, señora, es que no voy a conectar el micrófono. Algo cuando uno habla de territorio, habla como de personas. Yo no hablo de árboles, ni de arena, ni de agua, hablo de personas. Y en alguna ocasión estuve en Buenaventura y cuando tuve que pasar me tuve que montar en una chalupa y pasar a otro lado, me causó mucha ternura los niños, la alegría que había en ellos, que aún en medio como de tanta falta de economía, o digamos yo no le digo tanto pobreza, porque para mí la pobreza es otra cosa, pero en medio de tanta falta de recursos, se podía ver la realidad. En un territorio sin niños es muy difícil que pueda prosperar o que pueda avanzar. Hice el trabajo acerca de, fue en Nariño, se me olvidó el nombre se podía seguir sembrando, se me olvidó el nombre ahorita del trabajo que yo hice de allá.
y ellos seguían sembrando esperanza a pesar de todas las dificultades que tuvieron que vivir frente a la guerrilla que los atacó y los hizo cambiar, sacar los Que te corta un poco. Sí, señora. Que te entrecorta un poco, o al menos yo te escucho un poco entrecortado, no sé si los demás. Ya. Sí, no se sí, ya me escucha. Hasta las 8. Sí, ya me escucha bien, maestra. Sí, señora. Bueno, entonces, cuando uno se deja amedrentar de las situaciones difíciles, finalmente uno sale y no deja el territorio, deja la tierra, porque en el territorio están nuestras costumbres, nuestro amor por aquello que hemos construido, que no son solamente casas o sembrar papas o aquello, sino todo lo que pudimos construir a través de una comunidad y a través de una cultura. Gracias, maestro. Correcto, muchas gracias. Entonces, miren que no estamos perdidos. La compañera Dori y yo, al menos los que estamos aquí compartiendo con ustedes, vemos que les está llegando y son experiencias que vivimos en el día a día. Entonces, Dori, estamos bien. Yo creo que ellos es que están haciendo su CIPA y estamos como demás aquí. Excelente. La apropiación. Súper. Entonces, miren que cuando nos encontramos con esos aspectos culturales, sociales y colectivos, lo que ustedes trabajaron en ese tema de los documentales, el de Bojayá y el de todas esas regiones de Colombia que se llevó a construir ese centro de memoria histórica, porque hubo un hecho que se llevó al colectivo, porque hubo sentimientos en común, dolor en común, resiliencia en común, y surge entonces este fenómeno de geosocio histórico, porque se enmarcó en una memoria, todas esas manifestaciones, ¿cierto? Todos esos sentimientos para que quedaran siempre en la historia y no se perdieran en el tiempo. Y por eso quedaron esos documentales, esos relatos tan fuertes, tan sentidos, pero que de una u otra forma les sirvió a la comunidad para reprogramarse, reinventarse, ¿sí? Resurgir como el ave fénix y no olvidar, sino que cada vez que lo evoque, de pronto también lo va a evocar como con una voz de esperanza, ¿sí? Por lo que quedó y por las razones que hay para seguir adelante. Entonces, eso es lo importante de estos hechos y de este trabajo que ustedes hicieron cuando hicieron ese análisis de la comunidad y fueron como analizando todo ese tema de los sitios emblemáticos, los símbolos, la cultura, lo que se quería mostrar con cada uno de los documentales, y fueron ustedes muy juiciosos con ese análisis y de una u otra forma los tocó. Dijo la compañera, yo no conozco allá, pero me toca demasiado, porque es que no pasaron una cosa, fue algo muy fuerte, ¿sí? Lo que pasó y quedó en la historia. Y de una u otra forma, Bojayá todavía existe, se reinventó, se reconstruyó y se dejó un museo para no olvidar todo lo que pasó, ¿cierto? De una u otra forma, siempre se dice por ahí en el argot popular, lo que no te mata te hace fuerte, ¿cierto? Te sirve para tú, esas experiencias dolorosas también te dan como la oportunidad de crecer, de cambiar y y abrir como un poquitico el espectro, que es lo que nosotros queremos y no estar ahí. Y para eso estamos nosotros los psicólogos y ustedes que están psicólogos en formación, para aprender a dar ese tipo de orientaciones. No le van a solucionar el problema a nadie, pero sí podemos dar esa serie de recomendaciones y abrirle un poco el espectro al paciente o a la comunidad de lo que se puede hacer, ¿cierto? Como darle ese abanico de posibilidades. Vemos aquí entonces en el concepto de territorialización con la conformación de identidades, límites, materialidades, corporalidades, interacciones en espacios temporales. Aquí creo que fue Livia la que dijo, una de las compañeras habló también de que cuando hablamos de territorio y de esas afiliaciones, no siempre los recuerdos son positivos, también hay cosas negativas. Tú te puedes afiliar a un lugar, sea por los buenos recuerdos, pero también a veces también hay digamos, situaciones que causaron dolor,
pero que te crean una afiliación, porque ahí estuvo tu ser querido, ¿cierto? Porque ahí lo estás dejando, porque aunque fue muy doloroso en tu momento, te permitió a ti aprender y reinventarte. Entonces, siempre en un lugar, aunque todo no va a ser positivo, tenemos que mirar y ver la oportunidad también de crecer dentro de esa crisis, dentro de lo doloroso. Entonces vemos que en el territorio nos vamos a encontrar con las situaciones agradables y desagradables. Cuando hablamos de esos espacios desagradables, nos referimos a esas topofobias. Eso recuerde que también lo vamos a mirar ahora con el tema de la cartografía y ya se los voy a hablar más adelante. Cuando hablamos de topofobias, hablamos de aquellos lugares en nuestro entorno que nos generan miedo, ansiedad, no nos gustan, ¿cierto? Nos repudia o nos genera rechazo. Puede ser porque, no sé, el parque es oscuro y porque consumen sustancias. Puede ser porque estamos cerca a una cañería y que quizás cuando llueve fuerte no me puedo inundar. Puede ser por un mal olor que generan las basuras que ponen en la esquina. Sí, o sea, si nosotros en este momentito estamos aquí, hacemos como ese análisis en nuestro entorno, pensemos qué nos generan topofobias en el lugar donde vivimos, si realmente las tenemos o no, que quisiéramos que no, pero de una u otra forma, a veces el mismo ruido nos incomoda, ¿cierto? Sí, el tener que pasar y estar la bombilla del poste apagada y que por ciertas horas de la noche por allá atrás, entonces no puedo pasar si ya está muy tarde o tengo que entrar temprano. O sea, ¿cuáles son esas topofobias que tenemos a nuestro alrededor en nuestra comunidad? Y que ustedes va a ser muy importante cuando ustedes que están en ese proceso de levantar la cartografía. Pero tenemos también esas topofilias, que son esos espacios agradables, porque tenemos un centro de salud, o porque en el mismo parque nos podemos sentar, llevar a nuestros hijos, tomarnos un café, hacer un picnic, hablar con el vecino. Tenemos una casa de encuentro donde hacemos los eventos, tenemos una zona verde, la misma iglesia que a veces también genera como esa paz, como esa tranquilidad. Entonces son como todos esos espacios que a ustedes les generan ese confort, esa felicidad y que han pasado eventos o situaciones en familia, en comunidad y que les han dejado unos buenos recuerdos. Esos son las topofilias y eso también se puede graficar en la cartografía. Esto es que ya lo hablamos con las compañeras que intervinieron al inicio, es inevitable, pero inevitable no darle como un contenido emocional a mi territorio o a mi comunidad o al espacio donde nosotros estamos, ¿cierto? Es que somos seres humanos y eso es inherente a nosotros. No podemos tratar de sentir amor, arraigo por nuestra cultura, por nuestra comida, por el mismo baile, por el mismo clima, por lo que ofrece a su alrededor los ríos o el mar, ¿cierto? Los sitios emblemáticos donde uno aprende más de su cultura. O sea, es inevitable eso. Nuestro cerebro es tan hermoso y nuestro sistema límbico, que es donde se maneja ya, si tenemos un poquitico aquí de neuro, donde se maneja todo el tema de las emociones y del aprendizaje, ¿cierto? Y donde se descarga todo ese sentir, sea de alegría o de tristeza o de miedo, y que va a regular nuestro comportamiento. Entonces, cuando ya nosotros nos enamoramos de nuestro territorio, de nuestro alrededor, podemos decir, esto me gusta o esto no me gusta. Y si vamos a otra, estamos dentro de Colombia, pero estamos en varias culturas, y si viajamos a otra ciudad, me gustó porque la gente es muy amable, esa comida es deliciosa, ese mar es riquísimo, la brisa, o ese frío también, qué comida o qué tamal, qué sé yo. Entonces, de una u otra forma, es inevitable que nosotros no tengamos sentimiento frente a lo que estamos viviendo, y eso es lo que va a determinar esa identidad personal, pero también nuestra identidad social con respecto a lo que vivimos en nuestro alrededor. Yo en este momento lo estoy viendo el chat, compañera Doris, si algo me avisa si alguien está levantando la mano. No se preocupe, yo le estoy avisando. Gracias, mi linda. Bueno, llegamos entonces a lo que es
la cartografía. Muchos ya en el chat, en el foro, iniciaron a lo que es graficar, acercarse a su comunidad, sea el de adulto mayor, sea el de inmigrantes, sea el de víctima, y han empezado a hacer ese acercamiento y a graficar la problemática o la información que les ha dado esta comunidad. Es muy importante en ese sentido tener en cuenta que la comunidad es el garante de la información fiable y confiable que ustedes van a plasmar en esa cartografía. No hay un modelo único para hacerla, no. Ustedes se valen de lo que ustedes tengan a la mano para ustedes poder ilustrar y que quede muy claro a la vista del lector lo que ustedes quieren dar a entender en esa ilustración. Bueno, en ese orden de ideas tenemos que esta cartografía es un instrumento que brinda información sobre aspectos geográficos, sociales y relacionales representados sobre un territorio. Ay, se me pasó. ¿Qué pasó acá? No me pasé. Aquí. Listo. Entonces tenemos que en la cartografía podemos graficar varias cosas. Eso va a depender, ¿cierto?, de lo que la comunidad en este momento te pueda dar a conocer acerca de lo que están viviendo y también lo que tú como ese interventor, como ese actor psicosocial, quieres indagar sobre la comunidad. Tenemos 3 tipos de mapas en la cartografía. El ecosistémico poblacional, que habla de la integración de la memoria. En este mapa es importante conocer los vínculos, conocer cómo la comunidad vive, cómo se apoya, cómo maneja como ese sistema de sentido de pertenencia, ¿sí? Cómo se entiende, cómo se organizan, cómo se reúnen, digamos, cómo es el empoderamiento de la comunidad. Hay un líder, ¿sí? Ustedes son unidos, hay una casa comunal, cómo toman las decisiones, qué tipo de relación hay entre los vecinos, hay un liderazgo, ¿sí? Hay solidaridad. Eso lo muestra este mapa poblacional. Si nos vamos al temática, donde dice identificación de problemáticas y riesgos, aquí se centra más en las necesidades y en las dificultades que pueda tener la comunidad en el momento. Incluso se pueden hasta priorizar, ¿cierto? Y quizás pudiéndolas visualizar y graficar, ver qué oportunidades y posibilidades hay de poder rebajar o disminuir estos riesgos a través de los factores protectores, ¿cierto? Y en la comunidad también, qué factor humano, qué valor humano hay para poder mitigar, gestionar y mitigar esos riesgos. Ya en el temporal social, aquí se va a medir la comunidad en sus 3 tiempos. ¿Cómo fue antes? ¿Sí? En ese pasado, ¿qué había? ¿Cómo se trabajaba? ¿Cómo vivían? ¿De qué vivían? ¿Cómo resurgían? ¿Cómo se organizaban? En el presente, ¿qué están haciendo ustedes en el aquí y en el ahora? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué se mantiene y por qué se mantiene si es que les ha servido? Y también visualizarse un poco en proyecciones en cómo quieren que sea la comunidad. No quiero decir con esto que ustedes obligatoriamente van a pasar por los 3 mapas. Miren que eso va a depender de la información que le dé a ustedes su población y las preguntas también que ustedes en su ingenio y creatividad diseñen para tener una cartografía muy completa e ilustrarlo de la mejor manera. La forma de ilustrar la cartografía también es muy ya de su ingenio y creatividad, las convenciones, o poner de color azul, digamos, las zonas agradables, o de color rojo las zonas desagradables. Visualizar, por ejemplo, los sitios emblemáticos como una iglesia, como el centro de salud, como el parque, los sitios que a ustedes les generan riesgos, también como el puente que está caído, que alguien se puede accidentar, la baja iluminación, el problema de basura, quizás eso, lo importante es que queden bien claro lo que ustedes quieran plasmar y que estén muy concentrados en la información que a ustedes se les vaya dando la comunidad y que ustedes lo vayan plasmando. ¿Listo? Bueno, entonces creo que esa es toda la información.
Espero que haya sido un poco claro. Estoy atenta a preguntas. Es un tema, digamos, relativamente corto, pero muy importante para la actividad que ustedes tienen en este momento en curso. Lo que queremos en este CIPAS es que quede muy claro lo que comprende comunidad, lo que comprende el territorio, lo que comprende la cartografía y cómo ustedes de una u otra manera se van a valer de todo ese conocimiento que han tenido a lo largo de su carrera, ¿sí? Con el apoyo de todos nosotros y cómo ustedes pueden salir avante con su ingenio, con su creatividad y hacer, digamos, de esta actividad que sea muy enriquecedora y sobre todo que ustedes aporten a esta comunidad. A veces nos preguntan, tutora, pero venga, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a preguntar? Todo eso, sí, es lo que a ustedes les permite programarse con las guías que ustedes tienen ahí en la plataforma, ¿sí? Con las lecturas, con este tipo de web, ustedes planean cómo se llega a una comunidad. Si ustedes no conocen la comunidad, ¿quién va a ser esa persona que les va a ustedes a ese puente? ¿Quién es? El que les va a ustedes a permitir entrar. ¿Quién va a ser ese garante y confiable de que ustedes puedan llegar y que la comunidad los escuche? ¿Cierto? Y ustedes ese poder de convencimiento que también deben de tener. O sea, ¿cuáles son esas cualidades que ustedes como psicólogos de información tienen para llegar a esa comunidad? Que eso es lo que se quiere. Bueno, mis estimados, entonces los escuchamos. Si hay dudas o preguntas, aquí estamos. Profe Erika, hay una pregunta en el chat del estudiante Andrea Isabel, donde dice, ¿la diapositiva presentada es la correcta para lo que la tutora está hablando o tendrá en la presentación algo relacionado a la temática? Andrea. Gracias, tutora. Sí, mi pregunta era, como la tutora estaba hablando de la cartografía social y lo que hay en presentación es pues la definición de territorio en cuanto a la psicología, de pronto si tenía la tutora algún ejemplo de la cartografía. Y aprovecho el espacio también para preguntar, dentro de mi comunidad, digamos en este sector, como se está solicitando que haya la participación de tres posibles grupos, ¿no? Que son las víctimas del conflicto, los adultos mayores o los migrantes. En cuanto a eso, en este sector hay un lugar geriátrico. ¿Es posible hacer la cartografía en ese lugar o deben ser personas que pertenecen, que viven a la comunidad, digamos, más dentro del contexto más amplio de la comunidad y no solo como ellos allá dentro de su lugar de vivienda, digámoslo así? Mi linda, ¿me repites tu nombre, estimada? Andrea. Andrea, bueno, una de las características para escoger la comunidad es el adulto mayor. En ese orden de idea, en mi caso, yo no le veo inconveniente a ustedes si tienen la posibilidad de hacerlo en un asilo, lo puedan hacer. De igual manera, es una comunidad de adulto mayor que también tienen sus experiencias y creería yo que si ubicas, digamos, esos adultos que te puedan dar una información y que tú puedas levantar tu cartografía con la información que ellos te puedan dar, yo no le veo ningún inconveniente para ello. Está dentro de las características que está exigiendo la guía de actividades. Y es un grupo que vive en comunidad porque permanecen, podemos decir, 24/7, ¿cierto? En una situación con dejaron una familia atrás, pero también crearon otras, y en ese orden de ideas, creo que incluso la cartografía puede quedar muy fortalecida por las experiencias que te van a dar cada uno de ellos, desde sus vivencias propias y también con ese nuevo entorno donde ellos están. Entonces, para mí, de hecho, los estudiantes que a mí me han preguntado eso, yo les digo, les doy vía libre para que la hagan también en un asilo, dándole estas orientaciones. Profe, Entonces, te buenas queda claro, tardes. Andrea. Andrea, ¿te Gracias. queda claro? Sí, tutora, muchas gracias. Con todo gusto, linda. Le damos Profe, la palabra a John Freddy. Buenas tardes. buenas tardes, profe. Muchas gracias. Profe, tengo una pregunta. Bueno, yo quiero hacer la cartografía o el trabajo con una comunidad migrante. Aquí donde estoy, pues hay muchas personas que vienen de Venezuela. Pero en sí ellos, en sí como una agrupación, una cosa, no veo. Ellos cada quien son independientes. Entonces la pregunta es, ¿cuántas personas puedo tomar
para evidencian y hacer este trabajo? Bueno, esa también es una duda de las que surgió en mi grupo de estudiantes. De hecho, también la remití al director y él me dice pues que un mínimo de 4 o 5 personas, ¿cierto? Sabemos que no es fácil, entonces tampoco nosotros tampoco vamos a estar como de exigente pues y que reúna de supergrupos, no. Mínimo unas 4 o 5 personas en las cuales pueda ustedes contar cómo fueron esas vivencias, de dónde vienen, cómo ha sido esa inmersión aquí en este nuevo entorno, cómo ha sido el tema de salud, el tema de vivienda, el tema laboral, ¿sí? O sea, se cogieron poblaciones donde ustedes ustedes recogen mucha información. Entonces, en ese sentido, mi estimado, de 4 o 5 en lo adelante estarían bien. Digamos, 2 o 3 de pronto es muy mínimo, pero sí las 4 o 5 personas creería que te va a dar una información confiable donde tú puedas hacer algún trabajo o alguna acción psicosocial. ¿Listo? Gracias, profe. Sí, señora, muchas gracias. Con todo gusto. Lady Pérez. Sí, buenas tardes. Yo acabo de escribir en el chat. Es que en referencia a lo que dice el compañero, yo opino que si son personas así, como que están muy separadas, o sea, como que no son un grupo, no son una comunidad como tal, o sea, pertenecen a una comunidad, pero en su país, pero aquí no, porque no es como que están unidos. Muy diferente que, por ejemplo, ellos se reunieran o que las personas a las que él va a entrevistar se conocieran entre sí o algo así, pues a lo mejor estoy equivocada, pero pienso yo que comunidad es eso, es el común que se hace unidad. Pero si ellos no son una unidad, no son un grupo, pueden aún así ser una unidad. Lo digo pues porque a mí también me interesa. Yo casi no tengo así como muchas comunidades ahora mismo donde elegir. Entonces sería como para tener ideas también, porque me estaba poniendo obstáculos a mí misma por esta duda que me surge. Gracias. Sí, me voy a aprovechar para también ayudar a contextualizar a las compañeras. Sí, mira, es bastante complejo también, hay veces desarrollar el ejercicio, como les comentaba, muchos de ustedes están desarrollando también acciones, otras acciones psicosociales. La idea es que este tenga ese contexto comunitario, pero, por ejemplo, cuando estamos abordando el tema de comunidad, también encontramos elementos en común. Se busca que eso forme parte de esa interacción en la cual se está llevando a cabo. Esta cartografía permite esa comprensión de lo que pues, es el territorio y las dinámicas que se generan. Yo he colocado algunos ejemplos también, por ejemplo, cuando se dice, lo que pasa es que las personas de la comunidad en la que estoy, y vámonos por el caso que estaban preguntando de adultos mayores, pero son de diferentes territorios. Comparten, digamos, un escenario cuando van a las actividades específicas o están en el asilo, pero de ahí nada más. Entonces, hay elementos que lo pueden llevar a uno a esa mirada de territorio, no solo desde el espacio, sino también desde las vivencias. Yo les comentaba. ¿Qué elementos podemos también encontrar en común? Hoy a los estudiantes le decían, usted, por ejemplo, tome las personas y digamos que fueran los adultos mayores, tomemos este mismo ejemplo. Entonces dicen, ¿ustedes recuerdan cuáles eran los elementos más significativos en su infancia? Entonces, lo digo porque lo hemos hecho con varios grupos y empiezan a decir, pues sí, anteriormente lo más representativo era el parque. Pues vamos dibujando el parque. La iglesia era un punto de encuentro fundamental, la plaza de mercado y todo eso. Independientemente de que yo haya estado en Tolima, de que el otro venga de Cúcuta, de donde sea, pero vamos como encontrando esos elementos en común. ¿Eso qué nos permite?
que no solo esté dibujada la cartografía, sino que también podamos comprender cuáles eran las dinámicas que eran en un momento específico, cuando son en esos casos particulares. Porque en otros casos, pues listo, ¿cuáles son las dinámicas actuales? Pero ¿cuáles son estas dinámicas que generaban? Cuando abordamos el tema de la resignificación de memoria, porque la cartografía no va a ser para identificar una problemática, sino cuál es por decir así, cuál es ese aspecto de resignificación de memoria. Entonces tomamos también unas preguntas orientadoras, es decir, ¿usted recuerda cuáles eran las tradiciones en su infancia? ¿Recuerda cuáles eran, como quien dice, cuál la vivencia de los valores que habían en la época de su infancia a lo que es ahora? Y allí hay varios elementos en común. Entonces, ¿qué hago? Yo lo transporto y lo ubico en la etapa de desarrollo. Entonces, estamos hablando de la etapa de desarrollo de la vejez. Entonces, empiezan allí esas remembranzas. Ah, mire, anteriormente había más respeto hacia los padres o había mayor unión familiar, situación que ahora no hay. Ese elemento de nostalgia, ese elemento que se le viene a la mente, es esa resignificación de memoria con la cual pueden abordar. Por eso les comentaba, gracias, les comentaba al inicio, cuando uno aborda de la memoria colectiva, muy generalmente se suele hablar de esa memoria colectiva frente a un acto violento, porque pues vivimos eso, o sea, estuvimos en esta etapa de tener esa oportunidad de que fuera más normativo el acontecimiento de la violencia y decir qué fue lo que vivimos. Muchos lo estarán viviendo aún, muchos están viviendo el desplazamiento, muchos están viviendo el conflicto armado, pero a nivel general hubo un tratado de paz, algo que enmarcó, donde se dice hay una memoria colectiva frente al conflicto, pero no precisamente la memoria colectiva está en relación a eso. Hay memoria colectiva que está a partir de elementos simbólicos. Entonces, eso es lo que ustedes van a tomar para que luego esas narrativas de memoria en la siguiente actividad ustedes la van a plantear en un tapiz de memoria. Pero fíjense lo importante que era este reconocimiento desde el territorio para luego ya tomar cuál va a ser el elemento significativo de reconocimiento de memoria, de esa memoria colectiva. No es una problemática ni qué vamos a hacer para minimizar la problemática, no. El curso está asociado a esa resignificación de memoria desde los diferentes grupos en los cuales podamos trabajar. La idea es que se disfruten, que puedan encontrar esos elementos, que reconozcamos de que la narrativa no solo es escrita, sino que hay narrativa lírica, hay narrativa visual, hay narrativa estética. Estamos acá desde una narrativa estética, pero que tiene elementos simbólicos. Es más o menos como para redondear eso de allí. Y con esto contextualizo también lo de la cartografía. Miren, cuando se está haciendo la cartografía es una forma, pero gran parte de lo que ustedes van a apropiar de la cartografía es ese diálogo que se genera mientras se hace la cartografía. Ahí es donde ustedes van a ser receptores de ir tomando nota del ejercicio, porque a la persona no le van a pasar un cuestionario y van a decir, bueno, ¿qué comprendió? No, usted a partir de ese diálogo que también estuvo con ellos, usted va tomando elementos, le va a decir, mire, acá es fundamental estos aspectos, estas categorías quizás son las más importantes. Eso que se está presentando en tal territorio, a ellos los marcó mucho, o fue un elemento de memoria. Lo decía Erika también, mire, hay un museo. ¿Por qué? Porque es que los museos forman parte viva de esa memoria colectiva y está ahí presente. Entonces, esos son los elementos pues, que se toman en consideración para que podamos definir y decir, listo, desde ese aporte, desde esa lectura, desde esa contextualización disciplinar, cómo ayuda a generar esos procesos
porque la comunidad puede que tenga la información, pero nosotros somos esos mediadores para que la comunidad lo comprenda así y pueda resignificar esa memoria. Listo, no sé si fui claro, yo creería que sí, me había dicho que sí. Vamos a aprovechar con algunas preguntas acá. Alejandra Silva. Hola, profe, buenas tardes. Hola, Alejandra. Profe, pues es que, pues en realidad yo he comprendido pues absolutamente todo lo que ustedes nos han explicado, pero tengo una duda aquí con la cartografía que yo hice con la comunidad que yo seleccioné. La comunidad que yo tengo es una comunidad de personas víctimas del conflicto